En el episodio anterior aprendimos que todo comienza con la verdad. El soldado de Cristo primero debe ceñirse sus lomos con la verdad de Dios, porque sin verdad todo se derrumba. Descubrimos que Jesús mismo es la verdad encarnada y que vivir en ella nos hace libres y firmes. Pero ahora vamos al siguiente paso en esta armadura celestial, la coraza de justicia. Si el cinturón de la verdad sostiene toda la armadura, la coraza de justicia protege el corazón. En la antigüedad, el pecho era la zona más vulnerable del guerrero. Allí latía la vida y allí también se dirigían los golpes más mortales. De igual manera, el corazón del creyente, su mente, sus emociones y su voluntad es el blanco preferido del enemigo. Satanás no siempre ataca tu cuerpo, ataca tu conciencia. Sus dardos no siempre van al exterior, sino al interior. Culpa, temor, vergüenza, acusación. Pero el Hijo de Dios no pelea desnudo. Su defensa no es su justicia propia, sino la justicia de Cristo. Esa coraza no fue forjada en el corazón humano, sino en la cruz del Calvario. Allí, cuando el justo murió por los injustos, Dios revistió a su pueblo con una cobertura impenetrable, la justicia perfecta de su Hijo. Cuando el enemigo te susurre, no eres digno, la coraza responde, Cristo es mi justicia. Cuando te diga, Dios ya no te ama, la coraza declara, he sido justificado por fe y tengo paz con Dios. Cuando te recuerde tu pasado, la coraza grita, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la fuerza de esta armadura. No se trata de lo que hemos hecho, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No se trata de merecimiento, sino de gracia. No se trata de una justicia ganada, sino imputada. Y así, el soldado de Cristo camina por el campo de batalla con el pecho cubierto de la gloria de su Redentor. Ya no teme a las acusaciones, ni a los ataques, ni a las sombras, porque su seguridad no depende de su conducta, sino de su posición en Cristo. La coraza de justicia es, por tanto, una doble defensa. Protege de las heridas externas del pecado y de las internas del autoengaño. Mientras el mundo se destruye buscando justificación en sí mismo, el creyente descansa en aquel que ya fue justificado por él. Así comienza este nuevo episodio. Vamos a desmenuzar lo que significa esta coraza, de dónde viene, qué protege y cómo se mantiene firme en el corazón del creyente. Porque el guerrero de Dios no solo lucha con fuerza, lucha con justicia. Y quien está revestido con la justicia de Cristo jamás será vencido. Muy bien, vamos a ver 6 secciones. La primera sección es el simbolismo de la coraza. La segunda, la justicia imputada de Cristo. La tercera sección, la justicia practicada en la vida diaria. 4, la coraza contra la culpa y la acusación. 5, la justicia como testimonio ante el mundo. Y 6, resistiendo con la justicia de Cristo en el día malo. Muy bien, vamos a empezar con la primera, el simbolismo de la coraza. Cuando el apóstol Pablo escribió vestíos con la coraza de justicia, no utilizaba una imagen al azar. Él conocía muy bien la armadura romana, pues vivió rodeado de soldados imperiales. La coraza era una pieza fundamental en el equipo del guerrero. Cubría el tórax, el pecho y parte del abdomen. Era forjada de bronce o hierro y tenía como propósito proteger los órganos vitales, en especial el corazón. Sin ella, el soldado era un blanco muy fácil y con ella podía enfrentar las lanzas y las flechas sin temor.
Pablo toma esa imagen militar y la transforma en una realidad espiritual. El creyente también está en batalla y el enemigo apunta directamente al corazón, allí donde habita la fe, el amor, la voluntad. Si el corazón cae, todo el soldado cae. Por eso Dios no deja el alma desnuda, sino que le entrega una cobertura divina. Si el corazón cae, todo el soldado cae. Por eso Dios no deja el alma desnuda, sino que le entrega una cobertura divina, la coraza de justicia. En las Escrituras el corazón representa mucho más que las emociones. Es el centro de la persona, el lugar donde se toman las decisiones, donde nacen los pensamientos y donde se afirman las convicciones. Por eso Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta es la función de la coraza, guardar el corazón de los golpes invisibles del enemigo. La coraza de justicia es, por tanto, una defensa contra todo lo que quiera penetrar el alma: la culpa, la duda, la tentación y el orgullo. El pecado busca siempre una entrada en el corazón, pero la justicia de Dios lo impide. Por eso el soldado de Cristo debe cubrirse cada día con esa coraza, recordando que su seguridad no depende de sus obras, sino de su posición en Cristo. La coraza era también una pieza que reflejaba la luz. Cuando el sol golpeaba el metal, el soldado brillaba a la distancia. Esa es una hermosa ilustración de la vida del creyente. La justicia de Cristo como metal pulido refleja la gloria de Dios en quienes la llevan. El mundo puede ver en ellos una luz que no es suya, una santidad que no proviene de su esfuerzo, sino de su Señor. En Isaías 59:17 describe a Dios mismo como un guerrero que se vistió de justicia como de una coraza. Esa imagen profética enseña que esta armadura no es nuestra, es suya, para que luchen con ella. Así el creyente no se viste con su justicia, sino que la de su rey. Esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. La religión intenta forjar su propia coraza. El evangelio nos viste con la coraza de Dios. El hombre religioso dice: yo debo ser justo para ser aceptado. El evangelio responde: ya he sido aceptado, por eso vivo en justicia. Así el soldado de Cristo se levanta cada día y se viste de justicia. Su coraza no se oxida, no se rompe, ni pierde brillo, porque no depende de él. Depende de aquel que nos hizo aceptos en el amado. Esa es la gloria de la coraza. Cubre al pecador con la santidad del Salvador. Muy bien, vamos con el punto número 2, la justicia imputada de Cristo. En el corazón del Evangelio se encuentra esta verdad gloriosa. El creyente es declarado justo no por lo que hace, sino por quien es en Cristo. Esta es la doctrina de la justificación, el pilar sobre el que descansa toda nuestra esperanza. No hay corazón más fuerte que este: ser vestido con la justicia del Hijo de Dios. Pablo escribe en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo revela el gran intercambio del Evangelio. Cristo toma nuestra culpa y nosotros recibimos su justicia. En la cruz, Dios trató a Cristo como si hubiese vivido nuestra vida pecadora, para que ahora nos trate a nosotros como si hubiésemos vivido la vida perfecta de Cristo. Esa justicia perfecta y eterna se nos imputa, se atribuye legalmente en el momento en que creemos.
Esta justicia no es una que se gana, es una que se recibe. El pecador no puede fabricar su coraza porque todo su esfuerzo está manchado de imperfección. Por eso Dios, en su gracia, proveyó una justicia perfecta, la de su Hijo. Cuando el creyente pone su fe en Cristo, Dios lo cubre con esa justicia como una armadura celestial. Desde ese momento ya no es visto como un pecador culpable, sino como hijo vestido con pureza divina. En Romanos 3, 22 al 24, Pablo explica: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esa palabra gratuitamente rompe todo orgullo humano. La coraza de justicia no se compra, se recibe, no se gana, se otorga. Es un regalo inmerecido, una gracia imposible de fabricar. Esta justicia imputada se convierte en nuestra defensa contra la culpa y la condenación. Cuando el enemigo viene a recordar nuestros fracasos, debemos responder con la verdad de la justificación. Ya he sido declarado justo en Cristo. Esa declaración no puede ser reversada, porque está sellada en el cielo. El juez supremo ya ha dictado sentencia: inocente. Esa es la diferencia entre una religión y el Evangelio. La religión dice: haz para ser acepto. El Evangelio responde: eres aceptado. Ahora vive en santidad. La religión te manda a luchar sin armadura. El Evangelio te entrega la coraza de Cristo. Así, la justicia imputada de Cristo no es solo una doctrina para entender, sino una armadura para vivir. Cada día, antes de salir al campo de batalla, el creyente debe recordar: no soy justo por lo que hago, sino por quien me cubre. Y esa verdad cambia todo. Muy bien, vamos al punto 3. La justicia practicada en la vida diaria. La justicia de Cristo no solo se imputa, también se manifiesta. El que ha sido revestido con la coraza celestial de la justicia imputada, ahora debe caminar en la tierra con una justicia practicada. La obra de Cristo en nosotros no solo nos declara justos, sino que también nos llama a vivir justamente. La gracia que justifica es la misma que transforma. El apóstol Juan lo expresa así en 1 Juan capítulo 3, versículo 7. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Esa frase revela la armonía perfecta entre nuestra posición y nuestra conducta. No somos justos por nuestras obras, pero nuestras obras demuestran que somos justos. La coraza de justicia, entonces, no es solo una cubierta que nos protege, es una identidad que nos define. El que la lleva camina con rectitud. Pablo habla con verdad y actúa con pureza. El cristiano que ha sido declarado justo no puede seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. La justicia de Cristo no es un escudo para el pecado, sino una fuerza para vencerlo. Por eso Pablo dice en Romanos 6:13: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El soldado de Cristo no solo debe tener la coraza, debe usarla. Su vida cotidiana, en el trabajo, en el hogar, en sus decisiones, debe reflejar que ha sido revestido con justicia divina. Su conducta debe ser un reflejo de aquel que lo salvó. La justicia practicada no es perfección, es dirección. El creyente no vive sin caer, pero nunca deja de levantarse. Su meta no es la aprobación del mundo, sino el agrado de Dios. Y esa obediencia nacida de un corazón transformado se convierte en su protección.
porque cada vez que andamos en rectitud fortalecemos nuestra coraza. El enemigo teme al creyente que no solo habla de justicia, sino que la vive. Teme al que no negocia la verdad, ni compromete su pureza, ni rinde su conciencia. Esa vida de santidad práctica levanta muros de fuego alrededor del alma. Por eso la obediencia no es una carga, es una armadura. Santiago 2,17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera produce justicia visible. Una vida revestida con la coraza de Cristo no se conforma con creer, sino que desea obedecer. Y esa obediencia nacida del amor no se impone, florece. Cuando el corazón se llena de la justicia de Dios, todo lo demás se ordena. El cristiano que vive en justicia camina con paz, duerme con limpieza de conciencia y se levanta cada día sabiendo de que Dios se complace en su camino. Esa es la libertad quien vive bajo la gracia. No lucha para ser aceptado, lucha porque ya fue aceptado. La justicia imputada y la justicia practicada no se oponen, se abrazan. Una declara quiénes somos en Cristo y la otra muestra que vivimos por Cristo. La primera es nuestra posición, la segunda es nuestra misión. Y juntas hacen del creyente un soldado completo, protegido por la gracia y fortalecido en santidad. Muy bien, vamos al punto 4, la coraza contra la culpa y la acusación. Una de las armas más mortales del enemigo no es la espada, sino la culpa. El diablo es llamado en Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Satanás no puede arrebatarte la salvación, pero intentará robarte la paz. No puede quitarte tu justicia, pero hará todo lo posible para que dudes de ella. ¿Cuántas veces susurra a la mente del creyente palabras como: no eres digno, Dios ya no te ama, fallaste demasiado? ¿Y cuántos, en lugar de levantar el escudo de la fe y ajustar la coraza de justicia, escuchan esa voz y se hunden en el dolor del recuerdo? Pero aquí está la verdad que rompe sus mentiras. Cristo ya fue condenado en tu lugar, tu culpa ya fue pagada, tu deuda ya fue cancelada. Romanos 8:33 pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Esa frase es un grito de libertad. El juicio ya fue celebrado, la sentencia ya fue leída y el creyente ya fue absuelto. No existe pecado pasado, presente ni futuro que pueda romper esa declaración. El diablo puede acusar, pero no puede condenar. Sus palabras chocan contra la coraza de justicia y se desintegran. Dios no solo perdona, también olvida. Micaías 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ninguna culpa puede navegar en ese mar. Ninguna acusación puede flotear en su superficie. El que está revestido con la coraza de justicia camina libre, porque su pasado ya no lo define, su presente está cubierto y su futuro asegurado. Muchos creen que la culpa es una señal de humildad, pero en realidad cuando persiste después del arrepentimiento es un ataque del enemigo. Dios no te hace recordar tu pasado para avergonzarte, sino para mostrarte su gracia. La diferencia entre el Espíritu Santo y Satanás es clara. El Espíritu convierte la culpa en arrepentimiento. Satanás la convierte en desesperación. La coraza de justicia te protege de esa desesperación. Te recuerda quién eres en Cristo, no quién fuiste sin Él. Te cubre de las heridas del pasado y te impulsa a vivir en el presente de la gracia. Por eso, cuando vuelvas a sentirte acusado, no trates de defenderte con tus obras. Recuerda tu armadura. Di con autoridad: mi justicia no es mía.
es de Cristo. Mi defensa no está en mis logros, sino en su sangre. Mi identidad no está en mi pasado, sino en su cruz. Llegamos al punto número 5, la justicia como testimonio ante el mundo. Cuando el creyente se reviste con la coraza de justicia, no solo es protegido del enemigo, también se convierte en un testimonio viviente del reino de Dios. La justicia no solo defiende, también refleja. Así como el metal de la coraza brilla al contacto con la luz del sol, así la vida de un hijo de Dios ilumina el mundo cuando camina en la verdad. Jesús lo dijo en Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz son las obras de justicia que nacen de un corazón redimido. No se trata de vanagloria, sino de reflejo. Cuando el mundo ve a un creyente vivir con integridad, perdonar cuando podría vengarse, hablar con verdad cuando podría callar y amar cuando podría odiar, ve el brillo de la coraza. La justicia de Cristo no solo cambia al hombre, transforma su entorno. Un corazón justo crea una casa en paz, una iglesia firme y una sociedad más luminosa. Cada decisión justa, cada acto honesto, cada palabra limpia son como destellos de esa coraza que impactan a quienes nos rodean. En Filipenses 2:15 Pablo dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa frase es una llamada a ser diferentes, no por orgullo, sino por gloria, no para mostrarnos a nosotros mismos, sino para reflejar a Cristo. Cada creyente vestido con justicia se convierte en una antorcha encendida en un tiempo de tinieblas. El mundo necesita ver la justicia de Cristo en nosotros. No una justicia fría o legalista, sino una justicia humilde, nacida de la gratitud. El soldado de Dios no predica solo con sus palabras, sino con su vida, su honestidad en el trabajo, su pureza en el matrimonio, su mansedumbre ante la ira. Son predicaciones que el cielo aprueba y el infierno teme. Esta justicia vivida no es ornamento, es arma. Cada acto recto es un golpe contra el reino de las tinieblas. Cada decisión santa es una victoria en el campo de batalla. Por eso Pablo llama a los creyentes a revestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. El testimonio de la justicia no depende de la multitud, sino de la coherencia. Aun si nadie te ve, Dios te ve. Aun si el mundo no te aplaude, el cielo te sonríe. El soldado que vive en justicia no necesita reconocimiento. Su recompensa es la presencia de Dios. Cuando un creyente cubierto de la coraza de Cristo vive en santidad, se vuelve una demostración visible de un Dios invisible. Su vida grita sin palabras: Cristo reina, Cristo transforma, Cristo vive. Esa es la verdadera guerra ganada, no solo defenderse del mal, sino reflejar el bien. Por eso la justicia que Dios pone en nosotros se vuelve el mayor testimonio para los que aún viven en tinieblas. Es un mundo de corazones expuestos. Dios levanta hombres y mujeres con el pecho cubierto de su luz. Y mientras las sombras avanzan, ellos siguen brillando, porque su luz no proviene de ellos, sino del sol de justicia que los vistió. Muy bien, llegamos al sexto punto y último: resistiendo con la justicia de Cristo en el día malo. Hay momentos en la vida cristiana donde la guerra espiritual se intensifica. Pablo llama a esos momentos el día malo.
tiempos de aflicción, de prueba, de tentación o de desánimo. Es en esos días cuando el soldado de Cristo debe recordar que su fuerza no está en sus emociones, sino en su armadura, y entre todas sus piezas ninguna es tan crucial como la coraza de justicia. El día malo llega cuando el pecado tienta, cuando la oración calla, cuando el cielo parece cerrado y el alma se debilita. En este momento, el enemigo lanza sus dardos más sutiles. Dios no te escucha, tus oraciones no valen para nada, tu vida no ha cambiado. Y es allí donde el creyente debe llevar su mano al pecho, sentir el peso de la coraza y recordar: mi justicia no depende de mi desempeño, sino de su obra terminada. Y cuando el corazón se ve amenazado, la coraza hace su obra. No permite que el temor entre, ni que la culpa penetre. La justicia de Cristo es como un muro que rodea el alma. El diablo no puede atravesarla, porque esa justicia fue forjada por la sangre del Hijo de Dios. Isaías 54:17 confirma: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justicia de mí procederá, dice Jehová. Observa esa frase: su justicia de mí procederá. Eso significa que la justicia no nace del creyente, sino del Creador. Es un regalo divino que hace al alma invulnerable. La coraza no depende de lo que hemos hecho, sino de quién lo hizo. Y el día malo también llega cuando las circunstancias te golpean, cuando pierdes un trabajo, un ser querido o una esperanza. En esos días el enemigo no necesita gritar, basta con susurrar: Dios ya no está contigo. Y esa es la razón por la que debes tener la coraza bien ajustada, porque cuando las palabras del infierno te rodean, las palabras de la justicia te sostienen. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Romanos 8:31. La coraza de justicia no solo resiste los ataques, también reaviva el alma. Cada vez que el creyente recuerda que ha sido justificado, su corazón cobra nuevas fuerzas. El diablo intenta herir la conciencia, pero la gracia la sana. Intenta desestabilizar la fe, pero la justicia la firma. Y así, mientras el mundo se desmorona, el Hijo de Dios permanece firme, porque su pecho está cubierto con el poder del Evangelio. Al final, la victoria no pertenece al que lucha con sus fuerzas, sino al que permanece de pie, con su coraza bien sujeta. El día malo no tiene la última palabra, porque detrás de cada batalla, detrás de cada lágrima, detrás de cada prueba, hay un Dios que dice: yo soy tu justicia. Al llegar al final de este episodio, podemos entender que la coraza de justicia no es solo una pieza de armadura, sino un reflejo del corazón del Evangelio. Es la cobertura celestial que Dios le ha dado a sus hijos para que puedan resistir en el día malo. Sin ella, el creyente queda expuesto a la culpa, a la tentación y a las heridas de la condenación. Con ella, camina seguro en medio de la guerra. La coraza representa la justicia de Cristo imputada al pecador. Esa justicia perfecta ganada en la cruz es la única defensa que puede resistir los golpes del enemigo. No hay obra humana que pueda igualar su resistencia. No hay religión que pueda imitar su pureza. Solo el que se viste de Cristo está verdaderamente protegido. Pero esa justicia no solo se atribuye, se practica. El soldado de Cristo no puede decir que ama al Señor y vivir como el mundo. La coraza no solo se debe ser cargada, debe brillar. Y brilla cuando vivimos en rectitud, cuando perdonamos, cuando hablamos con verdad, cuando andamos en pureza.
Esa vida de justicia práctica es el reflejo de la justicia divina que habita en nosotros. No olvides esto, la coraza de justicia no es un premio para los fuertes, sino una gracia para los débiles. Dios no la entrega a los perfectos, sino a los redimidos, y cada vez que el creyente cae, se levanta. La coraza sigue en su lugar porque su firmeza no depende de su constancia, sino de la fidelidad de aquel que la forjó. Cuando el enemigo susurre, Dios te ha abandonado, responde, mi coraza sigue brillando. Cuando diga, eres culpable, responde, Cristo es mi justicia. Cuando diga, no tienes esperanza, responde, mi esperanza está cubierta por su gloria. Y así el soldado de Dios marcha firme hacia la eternidad. Cada paso suyo es un testimonio de que la justicia de Dios no solo salva, también sostiene. La coraza de Dios no se desgasta, no se oxida y no pierde su brillo, porque su luz viene del sol de justicia que nunca se apaga. Jesucristo, nuestra defensa y nuestra redención. Así termina este capítulo de la armadura de Dios, ceñidos con la verdad y revestidos de justicia. Seguimos adelante en esta guerra espiritual. En el próximo episodio descubriremos la siguiente pieza de nuestra armadura celestial, el calzado del Evangelio de la paz. Y esto ha sido todo, queridos hermanos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que Dios os bendiga.